Saludos camarada de produceaudio.net, bienvenido a este 10º y último vídeo de la serie Mezclando al Rey del Pop con plugins gratuitos. Hoy nos toca rematar todo el trabajo que hemos hecho para la mezcla de Billie Jean y hoy te voy a mostrar todos los retoques que yo he hecho de esa mezcla final que vimos en el vídeo anterior. Yo esa mezcla la planché, la mastericé, me la he llevado al coche, me la he llevado a casa, me la he llevado al móvil, al portátil, la he estado escuchando y he tomado nota de una serie de correcciones que quería aplicar. Y hoy vas a ver todas las correcciones que yo he aplicado a esa primera mezcla para conseguir mi mezcla final. Y creo que es un paso muy importante y que a veces no damos y que te recomiendo que tengas en cuenta. Una vez que creas que tu mezcla está terminada, antes de compartirla con el mundo es muy bueno dejar pasar 48 horas, llevártela al coche, llevártela al equipo de casa, llevártela al móvil, escucharla, referenciarla y compararla con otros temas y entender si todavía hay algo que se pueda corregir o mejorar. Eso es lo que yo he hecho y hoy te voy a mostrar los últimos retoques para planchar mi mezcla final. De hecho, antes de comenzar, recuerda por un lado que yo no tengo el copyright de la multitracks ni de la canción, por supuesto, y que bueno, aunque estamos haciendo fair use aquí, uso legítimo con fines formativos, pues YouTube podría ponerse cariñoso y su algoritmo podría acabar por banear alguno de estos vídeos o incluso la serie completa, yo no lo sé. Yo los he colgado y espero que YouTube sea benevolente, pero si tú quieres poder verlo todo, recuerda que tienes los 10 vídeos de mezcla, más la mezcla de los multitracks en crudo que venían del estudio, más la mezcla final que hemos hecho tú y yo aquí juntos al mismo volumen para que puedas compararla y ver todo el trabajo que hemos hecho con plugins gratuitos y plugins nativos. Más una guía en PDF con los enlaces 100% gratuitos y 100% legales a los mejores plugins de internet. Desde luego muchos de ellos los estoy utilizando yo contigo en esta serie y bueno, no te pueden faltar en tu arsenal. Y si además quieres acceder a un montonazo de contenidos complementarios que yo he preparado para esta serie de vídeos, recuerda que lo tienes todo en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/king. Vete para allá, date de alta y accede a todo por si, como te decía, YouTube se pone cariñoso. En todo caso, hoy, como te decía, nos toca rematar esta serie de 10 vídeos de la mezcla de Billie Jean. Te voy a mostrar todas las correcciones que yo creía que debía hacer una vez que he escuchado la mezcla fuera de mi estudio y que he podido referenciarla donde el consumidor final la va a oír, y vas a poder ver cómo voy paso a paso corrigiendo cada uno de esos detalles para planchar la mezcla final de Billie Jean. Comenzamos esta 10ª y última sesión de trabajo, una vez más estableciendo primero los objetivos que queremos conseguir para poder tomar decisiones y solventarlos con el menor trabajo y con el menor procesamiento posible. Y yo, como sabes, he hecho una escucha de la mezcla final que hicimos en el vídeo anterior y me he apuntado una serie de problemas para los distintos grupos de instrumentos. En primer lugar, la batería necesitaba, por un lado, compactar un poco las cajas de sample porque las humanizamos y tienen golpes demasiado distintos, ¿no? Es verdad que las comprimimos, pero necesitaban un poquito más de empaque. Y por otro lado, me ha dado la sensación de que me iba a venir bien también un poco de compresión en paralelo para la batería, para sacar un poquito de pegada, de bombo y caja sobre todo, y también de los timbales que los queríamos bien agresivos y yo creo que aún no se habían quedado suficientemente agresivos. Por otro lado, en cuanto al bajo, necesitaba quitar bola, había mucho grave en mi mezcla y cuando la he escuchado en el coche y demás, me he dado cuenta de que podía quitar un poquito de pelota de ese bajo más grave y además sacarle un poquito de la definición del tun, 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 del bajo más grave, porque es verdad que el synth te apoya, pero en el tramo inicial sobre todo noto un bajo muy opaco, especialmente en altavoces más pequeñitos y bueno, pues me interesaba sacar un poquito de definición. Por otro lado, para el resto de instrumentos he pensado que podía subir un poquito el volumen general de toda la música y por otro lado me he dado cuenta de que las guitarras estaban un poquito ásperas, que necesitaban un poquito de EQ y probablemente un poquito de compresión para sonar un poco más estables y no tan ásperas en la zona de medio grave y medio agudo. Por otro lado, para las voces he pensado en manchar con más reverb, especialmente la voz de Michael Jackson, sé que me quedaba un poquito seca y más comparada con la mezcla original, y también he pensado en el comienzo de un chicuchá, he pensado en poner un delay mucho más largo del propio delay que ya venía planchado en la pista original de voz. Por último, he pensado también que a nivel global podía aplicar una EQ antes del limitador para afilar un poquito la mezcla, limpiarla un poquito en la zona de medio grave y darle un pelín de aire, un pelín de brillo. Y por otro lado, he pensado en hacer un mastering con un dB más de presión sonora. Ahora mismo estoy en -9, -10 loops, es suficiente para un CD y de hecho tendría que hacer otro planchado a -13, -14 para plataformas. Así que vamos a ver paso a paso la solución a todos estos problemas que yo me he encontrado en mi mezcla una vez que la he escuchado fuera del home studio. Y empezamos por la batería. Fíjate que yo te decía que en primer lugar quería compactar los 3 samples de caja. Ya habíamos utilizado compresión en ellos para tenerlos más estables, pero yo he utilizado simplemente
un limitador. Para los golpes más fuertes, controlarlos, y los que están más suaves, pues que no los toque en este caso. De hecho, estas son mis 3 cajas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Fíjate cómo eran estas 3 cajas. Tengo ahí el bus de compresión en paralelo apretando, pero fíjate que nada, que la diferencia pues, es muy sutil. Simplemente estoy controlando los golpes más fuertes con estos 3 limitadores. Simplemente eso para tener una caja más estable. Por otro lado, habíamos dicho que queríamos hacer compresión paralela, que es justo el bus que yo acabo de apagar porque lo tenía con el save solo. Y fíjate que yo he hecho un envío del bombo más agudo en modo pre-fader para tener un control independiente del volumen sin que influya el fader de la pista. Luego he hecho un envío de estas 2 cajas también en modo pre-fader, igual que de los timbales, que si te fijas del grave he mandado menos que del agudo, están en modo pre-fader y además siguiendo la panorámica principal para que, dado que este timbal está 100 a la derecha, el envío también lo esté. Y simplemente en la caja, como en la caja original, como hicimos esa automatización de volumen para quitar todo el sangrado, pues claro, yo le he puesto el envío en modo post-fader para que, bueno, pues influya el fader, en este caso la automatización que hicimos, y todo el sangrado que nos quitamos de en medio en la automatización que hicimos aquí, pues que no entre en el compresor en paralelo. Fíjate que aquí lo que hicimos fue una automatización para ir quitándonos todo el sangrado de bombo y de hi-hat. Así que ese envío, solo ese envío, lo he puesto en modo post-fader para que esta automatización sí que influya en el envío que estoy haciendo a la compresión en paralelo. Y fíjate que el compresor en paralelo es una pista auxiliar gemela a la pista de batería, donde he metido el mismo número de plugins para que la sincronía sea, digamos, la mejor posible. Y vamos a escuchar la batería sin la compresión en paralelo y luego vamos a escucharla con la compresión en paralelo y vamos a ver lo que está haciendo. Fíjate que lo que hace el compresor en paralelo es simplemente darme un poquito más de punch de bombo y de caja y de timbales cuando suenen. Eso es lo que estoy sumando a mi pista principal. Y fíjate que yo he utilizado la misma saturación que tenía para la batería, más luego este compresor Monster con un, bueno, pues con un ataque suficientemente lento para que me deje pasar el transitorio, que quiero mantenerlo. Un release bastante rápido, aunque no es el más rápido posible, para que no me dispare platos y demás sangrados. Luego el input más fuerte posible para volver loco el compresor y que comprima a lo bestia, con además el output puesto para que, bueno, pues que recupere el volumen original que tenía la batería antes de entrar al compresor. Luego el parámetro punch, por supuesto, quiero tanto transitorio como sea posible. Un filtro de paso alto para que lo que hay por debajo de 125 no influya en el compresor. Y luego el detector de alta frecuencia lo he puesto al máximo posible para que mitigue todo el agudo posible. Y luego la mezcla está al 100%. Fíjate este compresor cómo cambia la textura. Fíjate cómo dispara la pegada de esa batería. Luego he ecualizado también esta pista, quitándole un poquito más de grave. Fíjate que la EQ se parece mucho a la de la batería original, pero le he quitado un poquito más de grave. Y luego le he puesto un limitador para que no haya golpes que están por encima pues de un umbral concreto. Fíjate que aquí ha comprimido 1.5, pero que en la mayoría de golpes no está comprimiendo nada. Una vez más vamos a escuchar la batería sin el compresor en paralelo y fíjate cómo cambia cuando lo activamos.
Fíjate cómo me permite afilar sobre todo el bombo, ¿no? También un poquito la caja, pero sobre todo el bombo tiene un clic y una pegada un poquito más, digamos que además me ayuda en altavoces más pequeños. Y ese es todo el procesamiento que he hecho a la batería para corregir los problemas que habíamos hablado, tanto la falta de, digamos, de consistencia de los samples de caja como, bueno, pues la falta de pegada, sobre todo clicky, medio aguda de todo el kit, sobre todo bombo, caja y timbales, que, bueno, pues me está ayudando mucho esa compresión en paralelo. Luego me he ido por el bajo y hemos dicho que el bajo en primer lugar tenía muchísimo grave, así que yo he hecho un shelving de 120 hacia abajo y he quitado 1 dB, si te fijas. Aquí hay un shelving, quitando 1 dB, y luego en 90 Hz he quitado 2,5 más con una Q de 3. Fíjate que eso sería simplemente una atenuación ahí. Fíjate en el bajo cómo cambia con esta EQ. Fíjate que lo que estamos haciendo es vaciarle bastante el grave, ¿no? Y luego he duplicado esta pista para hacer una pista en paralelo para, como te decía antes, sacar un poquito de grano, un poquito de pegada. He utilizado un plugin gratuito de Audio Assault que se llama Head Crusher y he saturado el bajo a más no poder para, bueno, pues para tenerlo tan, digamos, tan distorsionado como sea posible y añadir tanta frecuencia en medio agudo como sea posible a este bajo, a esta copia, porque va a ser una suma para este. Y luego le he aplicado un filtro para quitarle grave, le subí un poquito el tono para que tenga un poquito más de brillo e incluso he filtrado un poquito en la zona de agudo. Fíjate en esta pista. Fíjate que lo que estamos haciendo es reventar ese bajo y luego aplicarle una EQ para quitarle un poquito en la zona de, bueno, pues de 400 o por ahí y darle un poquito de presencia en 2000. Fíjate lo que pasa con este bajo original cuando le sumamos la copia. De hecho, lo vamos a escuchar en contexto. Fíjate cómo de repente el bajo gana un poquito de claridad, gana un poquito de, bueno, pues un poquito de saturación en la zona de medio agudo y se escucha mejor ya en altavoces más pequeñitos. Y por otro lado, pues ha perdido un poco de la pelota, ¿no? Del grave que tenía. Luego hemos hablado de que, bueno, quería todo lo que eran instrumentos, quería subirles el volumen, directamente se lo he subido aquí, en la pista esta, pues les he subido un poquito el volumen. Y luego habíamos hablado de que las guitarras también se habían quedado un poco ásperas. Si las escuchas aquí, yo he aplicado por un lado una EQ para quitar cierta, digamos, medio grave, cierto medio agudo y darles un pelín de brillo, fíjate. Estoy controlando un poquito la pegada de esa púa y sobre todo aclarándolas un poquito. Y luego he utilizado otro compresor gratuito, el DC1A de Clanhelm, que es un compresor además que colorea mucho la señal, muy vintage, un rollo muy antiguo. Y por un lado le he puesto el Deep para que me respete las frecuencias más graves y no las ultra comprima. Por otro lado le he puesto el modo Relaxed para que tenga el ataque más lento posible y deje pasar el transitorio de la púa de la guitarra, que no lo quiero perder. Y por otro lado estoy utilizando el modo Dual Mono porque como esto es una pista estéreo, pues me va a permitir tener digamos, un release automático para cada uno de los canales de forma independiente. Fíjate cómo cambian las guitarras con el compresor. Fíjate cómo me controla sobre todo el chiqui de la púa. Y fíjate cómo eran las guitarras sin EQ y compresión y cómo cambian cuando activamos. Estamos, digamos, suavizándolas un poquito del medio grave y luego pues comprimiéndolas un poquito para que sea el riff sea más estable y tanto el tipitiri pipiri como el chaca chucuchaca tengan un volumen más similar, porque antes teníamos mucho chucuchaca y menos del riff, ¿vale? Así que ese es el tratamiento que he hecho con las guitarras. Luego con la voz de Michael Jackson hemos dicho que en primer lugar queríamos subir la reverb general. Yo tenía aquí una box plate y le he subido un poquito el volumen, se lo he subido directamente aquí, más 3.5 le he dado de volumen, además de introducir este filtro para quitar un poco del medio grave de la reverb de la voz. Fíjate aquí, por ejemplo. A la
la cola de la reverb le estoy quitando un poco de pelota y le he subido, bueno, tenía 1,5, le he subido 2 dB de volumen final a la reverb. Lógicamente, como tengo el plugin de reverb aquí, justo detrás del plugin de reverb viene la EQ y la salida de la EQ la hemos subido 2,5 dB, así que va a tener 2 dB, perdón, la hemos subido 2 dB, así que va a tener 2 dB más de intensidad. Y por otro lado, habíamos hablado de que al comienzo de la canción, probablemente por aquí, teníamos un arreglo de voz. Está aquí, fíjate en este arreglo de voz. Vamos a abrir aquí un poco. Este era el arreglo de voz. Voy a quitar aquí. Ese era el arreglo de voz y yo quería meterle un delay. Un delay que además he fabricado con el delay, digamos, nativo de Pro Tools. Un delay largo, con un delay que lo he puesto sincronizado a corcheas con el tempo de la canción, con un mix del 100% y un feedback del 75%. Luego lo he ecualizado para quitarle todo el peso de grave de la cola del delay que no necesito. Luego lo he comprimido con este compresor gratuito que viene con Focusrite, con cualquiera de las tarjetas de sonido de Focusrite, al menos con la 18 y 6 que yo compré, la verdad, hace un tiempo ya, pero esto es software gratuito que regala Focusrite. Y he comprimido un poquito la cola para que sea más estable. Luego he utilizado una saturación con el Saturation Knob de Softube, también un plugin gratuito. Y luego he utilizado este plugin que también es gratuito, que es de Trillium Lane, que es un paneador automático de la pista. De hecho, la pista era mono y al ponerle este me la ha convertido en un falso estéreo y ahora lo que está haciendo con la cola es mandarla a un lado y al otro. Fíjate, cuando escuchemos la voz principal, cómo se va a disparar el delay y cómo va de un lado a otro. Fíjate que ahora la cola de ese es mucho más larga. Escúchala en contexto. Y además fíjate que va al ritmo de la canción porque lo hemos sincronizado a corcheas con el tempo de la canción, que es 115 en este caso. Y estamos trabajando, fíjate, una vez más, con plugins gratuitos, plugins nativos para conseguir una textura que, bueno, que en este caso yo creo que era interesante para alargar ese efecto, ¿no? Una vez que hemos, digamos, arreglado y retocado batería, bajo, instrumentos y voces, a nivel general queríamos, por un lado, añadir una EQ para afilar un poquito la mezcla. Yo he añadido una EQ aquí, antes del limitador, y fíjate que estoy mitigando un poquito, 1,5 dB en 300 y en 600. Simplemente un poquito, fíjate que son múltiplos, esto debería ser 300, y son múltiplos, y lo que estoy haciendo, en vez de quitar en 300 3 dB, pues quito en 300 1,5 y en un múltiplo quito 1,5 también. Es atenuar en la zona de medio grave, pero de una forma un poquito más liviana. Y estoy siendo muy sutil porque estoy afectando a toda mi mezcla. Por último, estoy haciendo un shelving también a partir de 6000 para dar un poquito más de aire a la mezcla. Si nos vamos aquí, por ejemplo, escucha cómo cambia la mezcla cuando activamos esto. Fíjate que limpiamos un poquito el medio grave y el medio, ¿no?, de la mezcla, la zona un poquito más boxy, más cartonera, y añadimos un pelín de aire para que tenga un poquito más de brillo la mezcla general. Eso es lo único que he hecho. Y por último, en el limitador teníamos menos 16, pero fíjate que yo en esta EQ lo que he hecho en la salida he subido 1 dB. Y así en el limitador está entrando la música con 1 dB más de potencia. Luego el limitador va a tener un umbral como si tuviera un umbral de menos 17. Es decir, vamos a entregar una mezcla 1 dB más fuerte de volumen. Esas son todas las correcciones que yo he hecho. Y como te decía, esto lo he hecho una vez que he terminado la mezcla, me la he llevado fuera del home studio, he dejado que pasen 2 o 3 días y he descansado un poco la oreja y entonces la he escuchado en distintos dispositivos. Y he estado tomando nota de todo aquello que creía que podía mejorar para que la mezcla se parezca más a la idea original que teníamos para esta mezcla de Billie Jean, que por supuesto era acercarnos mucho a la mezcla original, pero tener una sección rítmica más pegona, más compacta, más moderna que tenemos, y tener probablemente una mezcla un poquito más sequita. Aún así, fíjate que yo estoy añadiendo reverb a la voz y añadiendo un poquito más de reverb para mojar un poquito, porque bueno, al escuchar la original y escuchar la mía he pensado, está un poco seca de más, así que bueno, es muy sano, como te decía, terminar tu mezcla, sacarla del estudio, dejar pasar un par de días, descansar la oreja y escucharla fuera, donde la van a escuchar los consumidores de esa mezcla, donde todo el mundo escucha la música, en un iPod, en un coche, en un equipo de casa, en un portátil, en un teléfono móvil, y escuchar ahí, referenciar, tomar nota y volver a la sesión para hacer estos retoques. Y ahora pues simplemente me quedaría planchar mi mezcla final, volver a referenciarla, por supuesto, y comprobar
comparándola con la antigua, que he conseguido resolver los problemas que encontré en la antigua y bueno, pues planchar esa mezcla definitiva por fin y dar por concluida esta mezcla de Billie Jean. De hecho, yo lo dejo aquí, camarada, ha sido un verdadero honor poder compartir esta mezcla contigo y desde luego espero que te hayas divertido lo mismo viendo estos vídeos que yo me he divertido haciéndolos. De hecho, recuerda que puedes ver toda la serie con los 10 vídeos de mezcla, más la mezcla en bruto de los multitracks que venían del estudio, más mi mezcla final, más el PDF con la guía de plugins gratuitos que estoy utilizando, más todos los contenidos complementarios a esta serie. Los puedes encontrar en el enlace que está apareciendo en pantalla, produceaudio.net/King. Y cuando te des de alta en esa página y por fin llegues a la página donde está todo este contenido, cuando te meriendes todo el contenido y repases los vídeos, escuchen las mezclas, hagan la comparativa, descarguen la guía de plugins y demás, fíjate que al final de la página te he dejado un enlace a un entrenamiento de mezcla que te va a volar la cabeza. Es completamente gratuito y no te compromete a nada y te va a ayudar muchísimo con tu forma de trabajar, con tu forma de mezclar, con tu metodología, para que sepas en todo momento qué debes procesar, cuándo debes procesarlo, cómo debes procesarlo y sobre todo por qué debes procesarlo. De verdad, no te lo pierdas, es un entrenamiento que sé que te va a inspirar muchísimo si quieres tomar el control de tus mezclas o bueno, si quieres dar un paso adelante en tu forma de trabajar, un paso adelante hacia la consciencia y hacia el control de cada una de las decisiones que tomas y de cada uno de los movimientos que haces en tus mezclas. Aquí, una vez más, todo depende del ingeniero y no de sus plugins o de los chungotips que haya visto. Aquí todo depende del tirador y no de su escopeta. Aquí todo depende de lo que tú seas capaz de analizar, diseñar, encontrar sus problemas y entonces resolverlos con las herramientas y las técnicas que conoces. Y por eso espero que esta serie de vídeos haya servido, como hablamos en el vídeo 1, para demostrar que si la materia prima funciona, lo demás debería funcionar y no debería ser una tortura. Que una vez que estamos mezclando, si los brutos funcionan y si el ingeniero tiene una metodología de verdad eficiente y consciente, los resultados están garantizados independientemente de los plugins o herramientas que tengamos a nuestro alcance, porque como te decía, aquí todo depende del ingeniero y de la canción, no de los plugins. Y también espero que haya quedado demostrado que con un setup más barato de lo que cuesta un smartphone a día de hoy se puede competir con cualquier ingeniero del mundo y en cualquier plataforma o soporte del mundo si uno sabe lo que hace y si uno basa su metodología en analizar, detectar problemas y entonces sí, resolver problemas de forma consciente y lejos del pollo sin cabeza style de tirar plugins encima de una mezcla sin saber por qué. Una vez más, espero que esta serie te haya inspirado muchísimo, espero que esta serie te haya ayudado a, como te decía antes, a dar un paso adelante hacia el control de las mezclas que tú haces en tu home studio y por supuesto, mírate debajo de este vídeo el entrenamiento gratuito que te he dejado sobre mezcla, que como te decía antes, estoy convencido de que te va a inspirar y te va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura musical. Nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Chao, chao.